aleluya, le damos gracias a la niña, ¿verdad? Hemos participado, ¿verdad? Ayer precisamente estaba viendo el canto que cantamos. ¿Se acuerdan que grabamos el canto con la hermana Consuelo? Ella y los otros dos niñitos, a ver, aleluya. El canto ese, como la dulce presencia de Dios está en este lugar, aleluya. Y lo estaba mirando, ¿verdad? Yo estaba gozando, ¿verdad? Pero ya ven que los años pasan, ¿verdad? El tiempo pasa, y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros, aunque pasen los años, nosotros permanecemos esperando, ¿verdad? En nuestro Dios, amén, en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así de que le voy a pedir, ¿verdad?, que abra su Biblia, amén, aleluya. Estamos en Génesis, amén, aleluya. Venimos viendo, ¿verdad?, de Génesis, amén, aleluya. Mientras que el Señor no venga, nosotros seguiremos sabiendo, ¿verdad?, todas las maravillas, los milagros, cómo Dios usaba a sus discípulos, cómo Dios usaba, ¿verdad?, a los hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todo eso lo tenemos que absorber usted y yo. ¿Sabe para qué, hermano, hermana? Para que ahora usted y yo llevemos ese evangelio, llevemos esa palabra, así como ellos llevaron esa palabra, sufrieron, lloraron, ¿verdad?, se estuvieron contentos, estuvieron gozosos, tuvieron pruebas, tuvieron lucha. Así nosotros, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, lo que está escrito aquí, pero que Dios siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Así que le voy a pedir, ¿verdad?, que abra Génesis capítulo 22. Amén, aleluya, gloria al Señor. Génesis capítulo 22. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre escogido, ¿verdad?, Abraham, amén. Un hombre que era pecador, igual que usted y que yo, amén, aleluya, que tenía sus debilidades, tenía sus altas, sus bajas, pero como le digo, ¿verdad?, ese hombre venía aprendiendo, ¿verdad?, aleluya, porque cuando uno viene a los pies de Cristo, uno nace como un niño recién nacido y pues se va a caer, va a cometer errores, va a cometer pecados, pero ahí está nuestro Padre, ¿verdad?, para levantarnos, para que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe, ¿verdad?, para que ya no andemos por vista, sino por fe, amén, aleluya. Creer, ¿verdad?, que a esos hombres, Abraham, ¿verdad?, él iba aprendiendo, pero después, ¿verdad?, su fe creció. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado, ¿para qué, hermano? Para hacer bendición a todas las naciones, amén, aleluya. Entonces, ¿verdad?, aquí vamos a ver ahora en el capítulo 22, amén, después de haber hablado, ¿verdad?, en el capítulo 21, pero póngase en sus pies, amén, aleluya, y vamos a leer la palabra del Señor, amén, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció, dice, que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió, ¿qué respondió, hermano? Heme aquí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a traer una vez más su palabra, esa palabra que tiene poder, esa palabra que tiene autoridad, Padre amado, que corta todo lo que no es de usted, Padre amado, todo lo malo del hombre, de la mujer. Su palabra para eso es, para cortar, Señor, una espada de doble filo, la espada de usted, Señor, que siempre la desenvaina y empieza a cortar todo lo que no le agrada, todo lo que no le gusta, y usted nos santifica a través de su palabra, y nosotros podemos levantar nuestras manos santas delante de usted, Señor, declarando que usted tiene el poder sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los evangelistas, sobre los profetas y sobre todo aquel que oye la palabra y la sigue y la obedece. Por eso en esta noche, Señor, a usted le vamos a honrar, a usted le vamos a glorificar. Ponga un carbón encendido en mi boca, Señor, para que esa palabra salga con fuego, salga con poder, Señor, y toque cada vida en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo dice: amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, amén, aleluya. Pero acuérdese, amén, aleluya, que está prohibido estar callado en la iglesia Jireh, amén, aleluya. Prohibido estar callado, aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que decir, pastor? Usted tiene que decir amén, aleluya. ¿Y qué más tenemos que decir, pastor? Decir gloria a Dios. ¿Y qué más tenemos que decir, pastor? Alabado sea nuestro Dios, amén. Porque Dios habita, ¿dónde? En medio de la alabanza. Y un pueblo, ¿verdad?, que sabe a qué viene a este lugar: a adorar y a alabar y a glorificar su santo y bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿verdad?, en el versículo
aconteció que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Aleluya, ¿cuáles cosas, verdad? Quizás se preguntará usted o quizás ya se le olvidó, ¿verdad? Porque nosotros somos, ¿verdad?, oidores, ¿verdad? Pero también somos, ¿verdad?, olvidadizos de la palabra de Dios, amén. Una noche se nos predica y cuando ya vamos para afuera, ¿de qué predicó el pastor? Pues ni me acuerdo, aleluya, no puse atención, amén, pero Dios trabajando, ¿verdad?, hasta que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aconteció, dice, después de estas cosas, amén, amén. ¿Cuáles cosas? De que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo llamado Isaac, amén, aleluya. Pero pasaron cuántos años, hermano, que esa promesa que Dios le dio, pasaron 25 largos años, amén, aleluya. Y en ese proceso, aleluya, Abraham se desesperaba, amén, aleluya. Saraí, ¿verdad?, se desesperaba, que llegó el momento, aleluya, de que como ella, ¿verdad?, como le compartíamos el día de ayer, ella quería que un niño, y sea como sea, pues Dios se ha tardado, ¿verdad? Dios no abre mi matriz, entonces yo quiero tener un niño, amén, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que decíamos, verdad? Como hay dichos que dicen por ahí, ¿verdad?, que no son bíblicos, que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, amén, aleluya. Son dichos de la gente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también los agarramos, ¿verdad?, cuando nos conviene, amén, aleluya. Entonces, ¿qué sucedió, verdad? Que una mañana amaneció, ¿verdad?, Sara con esa maternidad como de madre que quería un niño. ¿Y qué dijo? Pues, ¿sabes qué? Pues está ahí la egipcia, la esclava que nos trajimos de allá de Egipto, aleluya. Entonces, ¿qué le dijo a Sara a Abraham? Pues mira, Dios no ha abierto mi matriz, yo no puedo tener mi niño, aleluya. Pero ella sí, ¿por qué no te llegas a ella? Y Abraham, como estaba aprendiendo a ser temeroso al Señor, ¿qué le dijo? No. Entonces, ¿qué le dijo otra vez Sara? Te ruego, aleluya, te suplico. Pero ya después, cuando miraba que Abraham le decía que no, pues estaba la mujer: Abraham, yo quiero tener un hijo, Abraham, yo quiero tener un hijo, yo quiero cargar a un niño en mis brazos, Abraham, por favor, compláceme, aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Abraham, verdad? Por no estar oyendo a la mujer, verdad, que estaba todos los días ahí, imagínense, todos los días, taca, y Abraham, yo quiero tener un niño. Al último dijo Abraham, pues no me quedó otra más de hacerle caso a la mujer. ¿Y qué sucedió? Pues se metió con la egipcia. Y ahí fue un error, una falla que cometió ¿quién? Abraham, amén, aleluya. Pero acuérdense que los errores y las fallas y los pecados que nosotros cometamos, hermano, traen consecuencias, nos siguen, ¿verdad?, a través de los años, aunque Dios nos haya lavado con su sangre preciosa, aleluya, y hayan nacido criaturas de por medio, aleluya, que no son inocentes, que Dios las cuida, Dios las recibe, ¿verdad?, en sus brazos, aleluya, pero hay una consecuencia que tenemos que pagar, y esa consecuencia usted y yo lo hemos visto a través de la palabra, que hoy en día en el Medio Oriente, hermanos, son niños muriendo, ancianos muriendo, gente muriendo, porque cada criatura que nace en este mundo, en esa familia, por medio de un pecado que cometió Abraham y Sara, hermano, que salió un hijo llamado Ismael, aleluya, y por medio de esa criatura, hermano, ahora toda esa familia, cada vez que nace alguien, le inyectan el odio, el rencor, ¿verdad?, a todos esos niños, y esos niños crecen con un rencor en su corazón y los enseñan a matar. Cuando Cristo vino, hermano, y Él nos enseña a amar, aleluya. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sí está escrito eso en su palabra, aleluya, que cometieron pecado, pero que tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos un corazón que de amor, un corazón que de misericordia, un corazón de que sabe amar y respetar a su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces llegó, ¿verdad?, la promesa en el capítulo 21, ¿verdad?, la promesa del nacimiento de Isaac, amén, aleluya. Entonces, pero ahí, ¿verdad?, pudimos ver el día de ayer, ¿verdad?, que en ese acontecimiento, aleluya, les resurgió, ¿verdad?, el pecado que habían cometido ellos, ¿verdad?, que cuando Isaac fue destetado, ¿verdad?, más o menos a los estudios son a los 3 años que se destetan a los niños, o sea, se le deja de dar el pecho la madre, ¿verdad? Aleluya. Entonces ese niño tenía más o menos un promedio de 3 años,
pero su hermano Ismael, que fue concebido por medio del pecado de una criada que no era el plan de Dios, aleluya, este muchachito, ¿verdad?, empezó a molestar al niño de 3 años, aleluya. Entonces, ¿qué hizo la madre, verdad? Sara se molestó y dijo, no puede habitar mi niño con Ismael, y le reclama a Abraham, ¿verdad? Cuando Sara era la que había sido la culpable, ¿verdad?, de no esperar en el Señor. Pero como le digo, el pecado nos sigue, amén, aleluya, el pecado, ¿verdad? Y por eso es esta palabra, Dios nos la quitó, Dios la dejó escrita para que nosotros la escudriñemos, la escuchemos y no caigamos en esos pecados, amén. Porque el diseño de Dios, acuérdense que hablábamos que el diseño de Dios es un hombre y es una mujer, aleluya. Ese es el diseño de Dios, aleluya. Eso es lo que Dios bendice. Pero cuando viene ya otra mujer o otro hombre, ahí ya no está el diseño de Dios, ahí ya está el pecado, y el pecado trae consecuencias, y consecuencias muy dolorosas. Y por eso nosotros como hombres, como mujeres que estamos casados, tenemos nuestras mujeres, tenemos nuestros esposos, hay que ir en el diseño de Dios. ¿Para qué? Para que haya bendición para nuestra vida. Porque si no, hermano, entonces usted y yo nos dejamos ir por la carne, y entonces igual de agarrar la bendición, estamos agarrando ¿qué? La maldición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, vino esa criatura, aleluya, nos gozamos, ¿verdad?, que llegó esa criatura, ¿verdad? Y nos gozábamos, ¿verdad?, cuando una mujer de 90 años, aleluya, y que el nombre de Isaac quiere decir risa, mira, porque Sara dijo, uy, todos me van a ver y se van a reír, aleluya, de este niño de una madre de 90 años, que hasta decíamos, ¿verdad?, que iba a la tienda a comprar pañales para su niño, y me da unos pañales para mí también, aleluya, porque ella ya estaba anciana, aleluya, gloria al Señor, amén. Entonces la madre, ¿verdad?, se gozaba con el niño, ¿verdad?, se gozaba con su niño, aleluya. Y Dios, hermano, ¿por qué hizo todo eso? Decíamos, ¿verdad?, que Dios lo hizo, que ellos se envejecieran, que ellos estuvieran ya casi muertos, ¿verdad?, aleluya. ¿Para qué? Para que no dijera Abraham, por mis fuerzas fueron, no, porque Dios se glorificó en ellos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, espera a que nosotros, ¿verdad?, ya no valgamos ningún quinto, ningún centavo, que seamos el rechazo de la sociedad, hermano. Y de ahí Dios, hermano, de lo más vil y de lo más menospreciado, de ahí nos saca. ¿Para qué, hermano? Para avergonzar al que se cree ser algo en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermano, pero después del gozo, amén, aleluya, de cargar ese niño y de hacer una fiesta muy grande, ahora estamos en el capítulo 22, en donde dice, aquí dice, hermano, en mi Biblia dice, en el capítulo 22 dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Cómo está eso? Aleluya. ¿Cómo que lo va a sacrificar? Aleluya. Bueno, pues Dios es el dueño de la vida, amén. Dios es el que da la vida y Dios la quita, amén, aleluya. Pero una de las cosas, por eso usted debe de leer la palabra, para cuando se predique, usted se dé cuenta que esto que estaba pasando y que Dios le estaba pidiendo a Abraham, hermano, era una prueba más, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Abraham venía en un proceso en donde su fe iba creciendo, iba aumentando, y él primero, ¿verdad?, dependía de la carne, como muchos de nosotros, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo, delante de Dios, todos los días de nuestras vidas vamos a estar luchando con la carne y con el espíritu, con la carne y con el espíritu. La carne quiere carne, pero el espíritu quiere lo celestial, amén, aleluya. Y así venía Abraham luchando, hasta que llegó al varón, ¿qué, hermano? Que era un hombre de fe, iba a ser el padre de multitudes, iba a ser el padre Abraham. Pero él venía creciendo, aleluya, aumentando su fe, aleluya. Por eso es que Dios, aquí en el capítulo 22, le dijo, Dios prueba a Abraham, amén, aleluya. Entonces dice, mira lo que dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas, dice, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, aleluya. Sí, hermano, usted cuando Dios le llama, aleluya, usted solamente tiene que decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Usted no tiene que decir, no, espérate, Señor, tengo que atender a mi esposa. No, usted primero es Dios. Cuando Dios le diga, a ver, José, ven para acá. No, espérate, tengo que atender a mis hijos. No, primero está Dios, amén, aleluya, porque antes de todas las cosas, antes de su esposa,
tenemos que decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Mi vida está dispuesta para que usted haga lo que usted quiera, porque usted es el dueño de mi vida y de mi respiración. Y si nosotros, ¿verdad?, obedecemos y le decimos al Señor de esta manera, 100% garantizado que usted va a ser un hombre bendecido. Un hombre que vive de victoria en victoria, y un hombre, una mujer que vive de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice en el versículo 2, dice: y Dios dijo: toma ahora, le dijo, a tu hijo, tu único hijo, aleluya, a quien amas, le dijo, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, dice, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese, hermano, cómo se ha de haber sentido Abraham, hermano, humanamente hablando, cómo él se había sentido. Señor, pero si 25 años estuve esperando esta promesa, y tú me dijiste, y tú me dices todavía en tu palabra, que por medio de Isaac van a nacer muchos otros hijos, voy a ser padre de tantas gentes, de tantas naciones, y ahora tú me estás pidiendo a mi único hijo, el que yo estuve esperando durante 25 años, Señor. ¿Cómo puede ser posible que tú me estés pidiendo eso? Pero él no cuestionó a Dios, no, hermano, porque él ya había crecido, porque él ya confiaba verdaderamente quién era su Dios, porque Dios, hermano, se le aparecía, hermano, en cada tiempo y le decía: Abraham, vas a tener un hijo de tus entrañas, Abraham, de tu esposa y tú van a tener un hijo y le van a poner Isaac, y él será bendición a muchas naciones, a muchos pueblos. No van a poder contar a través de esa criatura. Las estrellas no se pueden contar, la arena del mar no se puede contar, la tierra no se puede contar de tantas bendiciones que yo les voy a dar a través de esa criatura. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí, hermano, aleluya, estaba algo como que, ¿cómo? Pero si, ¿verdad? Si Dios, entonces, ¿en qué Dios estamos confiando? Que un día dice: te voy a bendecir, pero me quiere quitar la bendición. Pero no, hermano, no es eso, hermano, sino lo que Dios quiere, hermano, es probar verdaderamente si usted y yo estamos confiando plenamente en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para eso son las pruebas, hermano. Por eso usted tiene lucha, por eso usted tiene pruebas, para que usted, igual de que retroceda para acá, usted avance más para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abraham no cuestionó a Dios, hermano. Abraham ya había crecido, Abraham ya había aprendido que si seguía desobedeciendo a Dios, el pecado lo iba a seguir siguiendo. ¿Por qué, hermano? Porque a él le dolió, hermano, haber despedido a Agar, haber despedido a su hijo, hermano. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. ¿Y cómo lo mandó? Con un pedazo de pan y con un odre de agua, aleluya. Pero como él iba aprendiendo, hermano, aleluya, a dejar a un lado sus sentimientos, aleluya, gloria a Dios, y él empezaba a tener fe de que si él le oraba a Dios, si él le creía a Dios, y Dios le había dado promesa que también de Ismael también iba a ser una nación grande, aleluya, iba a ser bendecido, aunque no era hijo de su esposa y no era el plan de Dios. Pero como Dios, hermano, ama también a los niños, aleluya, porque los niños no tienen la culpa de nuestros pecados, de nuestros errores. Por eso el Señor dice: vengan a mí, los que quieran venir a mí tendrán que ser como estos niños, los que quieran entrar al reino de los cielos tienen que ser como estos niños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Abraham, dice, se levantó muy de mañana, dice, aparejó su asno, dice, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, aleluya. O sea, que, hermano, iba decidido, hermano, aleluya, a obedecer a Dios, aleluya, al que lo había llamado, al que le había prometido que le iba a dar un hijo y que ya le había dado un hijo, pero que ahora se lo estaba pidiendo. Amén. Pero este hombre, ¿verdad?, estaba siendo en un tiempo probado, aleluya. Por eso, hermano, cuando usted le venga una prueba, aleluya, cuando usted sea probado, usted solamente obedezca a Dios, y Dios lo está haciendo por el bien de cada uno de nosotros, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levante el enemigo, aleluya, y empiece, hermano, a hacer polvo y empiece a hacer ruido, aleluya, acuérdese que Jehová levanta bandera por sus hijos. Jehová levanta bandera, aunque la lucha arrecie, hermano, todo eso va a pasar y usted va a ir creciendo en su fe,
creyéndole más al que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no van a creer en usted, aleluya, pero usted tiene que permanecer fiel en quien lo ha llamado, aleluya. Y el que nos ha llamado es Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es el que había llamado a Abraham, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abraham dice, se levantó muy bien de mañana y se aparejó su amo y tomó con él 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto, aleluya. Me gustó el canto, ¿verdad? Dije, oh, mira, va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Echándole leña al fuego, amén, aleluya. ¿Y qué dice aquí? Y partió leña, dice, para el holocausto, amén, aleluya. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos echarle leña al fuego. ¿Y cuál es esa leña, aleluya? Tu boca, tus labios, tu voz, tu alabanza y tu adoración para Dios, para que el fuego de Dios siempre esté encendido. Siempre el fuego de Dios, hermano, esté encendido y tu alabanza, tu adoración, la leña que tú le estás echando, aleluya, llegue a la presencia de Dios como un perfume grato y descienda la presencia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, y este lugar, hermano, siempre esté lleno de la presencia de Dios. Por eso usted necesitamos echarle leña, ¿a qué? Al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y partió leña, dice, para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aleluya. Al tercer día, dice, alzó, en el 4, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí, dice, con el asno. Yo y el muchacho, miren, para que vean si no había, Abraham, ¿verdad? La fe había crecido. Amén, dice, en el 5, dice, entonces Abraham dijo a los mozos, quedamos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Imagínense, ¿por qué, hermano? Él sabía, hermano, aleluya, Abraham sabía que Dios le había dicho que fuera a tal lugar, aleluya, y hiciera un holocausto, aleluya, y pusiera allá a su hijo y le echara leña, aleluya, y ahí, hermano, ofreciera a su hijo en sacrificio, aleluya. Pero como Abraham era un hombre ya de fe, había madurado en su vida espiritual, hermano, él sabía que Dios, hermano, no iba a permitir que su hijo, hermano, llegara a la muerte, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está diciendo, quédense aquí a los mozos, dijo, quédense aquí, nosotros iremos, dice, y adoraremos y regresaremos para atrás, aleluya, gloria al Señor, dice, adoraremos, dice, y volveremos a vosotros, aleluya. O sea que Abraham ya había experimentado el poder, ¿verdad?, de Dios en su vida, y ahora ya no era un hombre carnal, carnudo, aleluya, ya no andaba buscando la chuleta, a ver, ahora andaba buscando ¿qué? La presencia de nuestro Dios, aleluya. Y es lo que usted y yo debemos de buscar siempre, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí está la bendición, ahí está, hermano, todo lo bueno que viene de parte de nuestro Dios, amén. Entonces en el versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto, dice, y la puso sobre Isaac, su hijo, aleluya. O sea, miren, más o menos, hermano, un promedio, ¿verdad? Cuando estábamos hablando que Abraham en el capítulo 21, ¿verdad? Que Sara había destetado, ¿verdad? A Isaac, él tenía un promedio de 3 años, ¿verdad? Cuando se desteta a los niños, se les deja dar la leche. Pero del 21 hasta el 22, hermano, ya habían pasado como unos 13, 14, 15 años, aleluya. O sea que Isaac ya tenía como esa edad, de los 13 a los 15 años, amén. Por eso el papá, ¿verdad?, llevaba a su hijo a ofrecerle el sacrificio a Dios, que él sabía que Dios no lo iba a permitir, pero él quería ser obediente a Dios, amén. Y él sabía que ahora sí iba a pasar la prueba, porque varias de las otras pruebas no las había pasado, como muchas veces nosotros no las pasamos, ¿verdad? Aleluya. Pero ahí lleva a su hijo y dice que hasta cargó a su hijo con la leña, amén, aleluya. Y mire, me imagino que Abraham, ¿verdad?, como usted y como yo le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, lo que es Dios, lo que es alabar a Dios, lo que es el temor de Dios, amén. Entonces en el 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos, amén, aleluya. O sea que le dijo al niño ya de 13 a 15 años, ten, ahí te va la leña, y me
imagino que el muchachito ya se cargó la leña y ahí va, ¿verdad? Obediente, y me imagino que ese niño sabía los sacrificios que se le hacían al Señor en el antiguo, o sea, en aquellos tiempos, aleluya. ¿Sacrificio de qué? De animales, que a Dios le gustaba, ¿verdad? Y que por medio de la sangre de esos animales que era derramada, había un perdón, aleluya, pero era un perdón nomás, ¿verdad? Momentáneo, un perdón pasajero que no perdonaba completamente al pecador de sus delitos y de sus pecados. Por eso necesitábamos un Salvador, aleluya. Y estos acontecimientos, hermano, estos sacrificios venían, ¿verdad?, haciéndose cada año, cada tiempo, aleluya, en cada profeta, en cada hombre que Dios escogía para llevar su palabra. ¿Por qué? Porque venía abriéndose el camino para ese Salvador, aleluya, el Salvador de nuestras vidas, el que sí nos iba a perdonar nuestros pecados para siempre y los iba a arrojar a lo profundo de la mar y nunca más se iba a acordar de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era ese camino abriéndose, aleluya. ¿A través de quién, hermano? Desde que Adán falló, aleluya. A través de un hombre llamado Adán, aleluya. Gloria a Dios. Después, a través de un hombre llamado primero Adán, primero Noé, ¿verdad? Después de que cayó Adán y Eva, después vino Noé, ¿verdad?, que Dios escogió para abrir el camino, y luego después se escogió a Abraham, aleluya, y después de Abraham ahora está escogiendo a Isaac, a ese niño que supuestamente se va a sacrificar, que Dios no lo va a permitir, y después viene Jacob, aleluya, y después viene José, y luego después viene Moisés, y luego después viene Josué, y luego después viene Saúl, y luego después viene Samuel, y luego después viene David, aleluya. Y así Dios viene abriendo el camino para el Salvador del mundo, para perdón de tus pecados y de mis pecados. O sea, hermano, que usted confíe completamente de que usted tiene un Salvador y tiene alguien que ya lo ha perdonado y que ha pagado el precio, muriendo y resucitando en una cruz del Calvario, y que está sentado a la diestra de Dios Padre y su Santo Espíritu aquí con nosotros, que nos guía de día y de noche, aleluya. O sea, usted no está solo, usted no está sola. Cristo Jesús está con nosotros, como estaba aquí con Abraham, amén, aleluya, que estaba siendo ¿qué? Probado. Y miren lo que dice el versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, ¿por qué, hermano? Porque el niño sabía cómo se hacía un holocausto, y para hacerse un holocausto se necesitaba ¿qué? Un altar, y luego leña, y luego se necesitaba arriba un animalito, un cabrito, ¿verdad? Aleluya, un animal limpio, que no estuviera ni ciego, ni cojo, ni manco, aleluya, no, que estuviera, ¿verdad?, nuevecito, enterito, porque era una ofrenda para nuestro Dios, amén. O sea, que cuando usted le traiga algo a Dios, no le traiga, hermano, la sobra, no, tráigale lo mejor al Señor, porque Él es el que nos da las cosas mejores, aleluya. Entonces, si usted es siervo y sierva de Dios, tráigale a Dios lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío, le dijo. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, le dijo, y la leña, pero ¿dónde está el cordero ese para el holocausto? O sea, que el niño sabía, porque el padre lo había enseñado, que en aquellos tiempos se le ofrecía sacrificios a nuestro Dios para perdón de pecados momentáneamente. Amén, aleluya. Entonces él venía con su padre cargando la leña y luego el fuego y todo, pero se notó que hacía falta algo. Amén, aleluya. ¿Y qué es lo que hacía falta, hermano? El animalito. Amén, aleluya. Y mire, ¿por qué creen que se llama esta iglesia Jireh? Amén, aleluya. Siempre me recuerda esta palabra, ¿verdad? Esta iglesia se llama Jireh porque quiere decir, ¿verdad?, Dios proveerá, aleluya. Y entonces el niño le pregunta, papá, le dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá, aleluya. Y como usted sabe, ¿verdad?, nosotros cuando empezamos en esta iglesia, ¿verdad?, empezamos solos, amén, aleluya. Pero
Dios dijo, póngale, Dios proveerá, porque yo soy el que voy a mantener este lugar abierto para que mi nombre sea glorificado, y yo voy a traer las almas para que esas almas junto con ustedes glorifiquen mi nombre. Aleluya. Eso quiere decir Dios proveerá. Eso es tener fe, creer lo que no vemos con vista, pero tenemos una fe y la convicción de lo que no vemos, pero un día Dios lo va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces dice Dios que proveerá para si el cordero, Dios proveerá para si el cordero, dice, para el holocausto, hijo mío, le dijo. Entonces, ¿verdad? Y los dos iban juntos. Amén. Ahora en el versículo 9 dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar. Amén. Arregló que la leña, dice, pero agarró a su niño. Aleluya. Aleluya. Dice, y agarró al muchachito, a su hijo Isaac, dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Aleluya. Pero el niño obediente, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Un niño obediente de 13 a 15 años, no como hoy en día. Le quieren pegar a uno, ¿verdad? Le puede decir, mijo, puede hacer esto, y yo, ¿por qué? No, yo estoy aquí ocupado, ¿verdad? Y está con el teléfono ahí, con el celular, aleluya, y no quieren hacer nada, aleluya, gloria al Señor, y no le responden a uno groseramente, ¿verdad? Le gritan, le insultan, ¿verdad? Entonces, hermano, pero este niño, mire, el papá lo agarró. De 13 a 15 años más o menos, un promedio que tenía, lo agarró, dice, y lo subió al altar, aleluya, lo amarró ahí, aleluya, como si él fuera el cordero, ¿verdad? Y el niño, pues la Biblia no dice nada, que dijo nada, que él estaba calladito, esperando, creyendo lo que su padre le había dicho, porque su padre, el niño le había preguntado a su papá, papá, pues está la leña, está el fuego, ¿verdad? Está el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y el papá, ¿qué le dijo? No te preocupes, Dios proveerá. Y él viendo el niño que lo está poniendo allá arriba, pero me imagino que en su corazoncito así, hermano, latiendo fuertemente, pero mi papá dijo que Dios va a proveer. Aleluya. Quizá el niño tenía miedo, ¿verdad? Porque estaba arriba, hermano, desde ahí del altar, hermano, acostado ahí tendido, amarrado, y su corazón, hermano, palpitando fuertemente, aleluya, porque él sabía lo que significaba, hermano, el altar, el holocausto, hermano. Él sabía que ahí moría un cordero, ahí sacrificaban un cordero, aleluya, y el niño era en su corazón, pero el niño también allá era un niño, hermano, que tenía fe que Dios iba a proveer, aleluya. Así como su padre creía que Dios le había dicho, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, pero Abraham ya había entendido y comprendido que él tenía que andar en fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Y así usted y yo debemos de aprender, hermano, a crecer en fe y andar, hermano, no por vista, no por lo que vemos. La iglesia está vacía, no hay gente. No, hombre, no, hermano, usted véngase, haya o no haya, usted tenga fe que un día Dios va a tener aquí las bancas llenas de gente alabando y glorificando a nuestro Dios juntamente con nosotros. Esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, pero que un día Dios lo va a mostrar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, yo voy a salvar, yo voy a limpiar, yo voy a hacer nuevas todas las cosas, el deber de usted y mío es creerle a Dios. Amén. Solamente, amén, aleluya, porque aquí lo estamos viendo que Abraham le estaba creyendo a Dios, y estamos viendo que ese niño de 13, 15 años le estaba creyendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, lo puso en el altar, dice, sobre la leña. En el 10 dice, entonces Abraham extendió, mire, ahí está, mire, ya lo último, ya para que se acabara la prueba, el sufrimiento, porque me imagino, hermano, que humanamente Abraham estaba sufriendo. Abraham como padre humanamente estaba sufriendo, hermano, de tener ahí a su hijo en el altar, hermano, y ya con el cuchillo, hermano, en la mano. Y el niño ahí mirando a su padre con el cuchillo en la mano. Imagínense nomás, visualícelo, hermano, cómo estaba ese padre sufriendo, sudoroso, hermano, sudando ahí, hermano, aleluya. Y el niño ahí tembloroso y su corazón, latiendo fuertemente, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, dice, entonces Abraham dice, extendió su mano, dice, y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermano? Para sacrificar a su hijo, aleluya. O sea que ya estaba a punto, hermano, con el cuchillo en la mano, aleluya, el padre y el hijo temblando. Pero miren lo que dice el 11, que Dios siempre llega a tiempo, aleluya, gloria. Él no llega antes, Él no llega después.
después. No, Dios llega a tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Solamente está que usted y yo confiemos en nuestro Dios.